Mi nombre es Dr. Hermann Langbein y durante 43 años he intentado borrar de mi mente los horrores que presencié como prisionero médico en Auschwitz-Birkenau, donde trabajé bajo las órdenes del hombre más despiadado que jamás haya caminado sobre esta tierra, un individuo cuyo nombre aún me provoca pesadillas y cuyas atrocidades médicas siguen siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Si te atraen los testimonios históricos más perturbadores y las verdades que los gobiernos prefieren mantener ocultas, suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que voy a revelar sobre Josef Mengele y sus experimentos en los campos de concentración nazis cambiará para siempre tu comprensión sobre los límites de la crueldad humana y la perversión de la ciencia médica cuando se pone al servicio del mal absoluto. Llegué a Auschwitz el 15 de agosto de 1942, arrestado por las SS por mis actividades de resistencia en Austria. Y como médico con especialización en cirugía, fui asignado inmediatamente al Hospital del Campo, un lugar que llevaba ese nombre solo como burla macabra, porque allí la medicina se había convertido en instrumento de tortura y muerte en lugar de curación y esperanza. Durante mis primeras semanas en el campo, escuché rumores susurrados entre los prisioneros sobre un médico joven y apuesto que había llegado recientemente y que realizaba experimentos especiales con los recién llegados, especialmente con gemelos, enanos y personas con características físicas consideradas interesantes por la ideología racial nazi. Josef Mengele había llegado a Auschwitz el 30 de mayo de 1943, a los 32 años de edad, como capitán médico de las SS con un doctorado en filosofía y otro en medicina de la Universidad de Múnich, donde había desarrollado sus teorías sobre genética racial bajo la tutela del profesor Ottmar von Verschuer, uno de los principales impulsores de la eugenesia nazi, que consideraba que la raza aria debía ser purificada mediante la eliminación sistemática de elementos defectuosos y el estudio científico de las diferencias raciales a través de métodos que la comunidad médica internacional jamás habría aprobado bajo circunstancias normales. La primera vez que lo vi fue durante una selección en la rampa de Birkenau, donde los trenes llegaban cargados con miles de judíos, gitanos y otros prisioneros procedentes de toda Europa, y Mengele estaba allí parado con su uniforme impecable, sus botas relucientes y una sonrisa que helaba la sangre mientras decidía con un movimiento casual de su dedo quién vivía y quién moría, enviando a ancianos, niños y mujeres embarazadas directamente a las cámaras de gas, mientras seleccionaba a otros para sus experimentos con la misma frialdad con la que un científico escoge especímenes de laboratorio para sus investigaciones. Su obsesión particular eran los gemelos, y recuerdo vívidamente el día en que llegó un transporte desde Hungría con una familia de judíos que incluía 2 niñas gemelas de apenas 8 años, Sarah y Rachel Stern, cuya madre, una profesora de música llamada Miriam Stern, rogó de rodillas que no las separaran de ella, sin saber que estaba suplicándole al hombre que convertiría a sus hijas en objetos de experimentación médica que desafiarían toda comprensión de la compasión y la ética humana. Mengele se acercó a las niñas con esa sonrisa que caracterizaba todos sus encuentros con futuros sujetos de prueba. Les acarició el cabello rubio que tanto fascinaba su teoría racial y las separó de su madre con la promesa de que recibirían cuidado médico especial en su laboratorio. El laboratorio de Mengele estaba ubicado en el bloque 10 del campo principal, un edificio que desde el exterior parecía una instalación médica normal, pero que en su interior albergaba equipos de experimentación que incluían mesas de disección,
instrumentos quirúrgicos, microscopios y cámaras especiales donde realizaba sus pruebas de resistencia al dolor, sus estudios sobre heterocromía ocular mediante inyecciones de químicos directamente en los ojos de los prisioneros y sus intentos de cambiar el color de los ojos de niños morenos para convertirlos en ejemplares arios, mediante procedimientos que causaban ceguera permanente y sufrimiento indescriptible. Como médico prisionero asignado a asistirlo, fui testigo directo de experimentos que violaban todos los principios del juramento hipocrático y que representaban la perversión total de la medicina convertida en instrumento de tortura sistemática disfrazada de investigación científica. Recuerdo el caso de dos hermanos gemelos, Marcus y David Goldberg, de 12 años, hijos de un rabino de Polonia, a quienes Mengele infectó deliberadamente con tifus para estudiar cómo la enfermedad afectaba de manera diferente a individuos con material genético idéntico, observando fríamente mientras los niños agonizaban durante semanas sin recibir tratamiento médico alguno. En sus estudios sobre crecimiento y desarrollo, Mengele realizaba mediciones obsesivas de cada parte del cuerpo de sus víctimas, desde el tamaño del cráneo hasta la longitud de las extremidades, registrando meticulosamente cada dato en archivos que pretendían demostrar la superioridad racial aria mediante la comparación anatómica entre diferentes grupos étnicos, pero que en realidad no eran más que la documentación pseudocientífica de su sadismo personal disfrazado de investigación médica legítima. Sus mediciones incluían disecciones de personas vivas para estudiar la estructura interna de sus órganos, procedimientos realizados sin anestesia, porque consideraba que el dolor era un factor que podía influir en los resultados de sus observaciones. Una de sus víctimas más recordadas fue Eva Moses, una niña de 10 años que llegó a Auschwitz junto con su hermana gemela Miriam desde Rumania y que sobrevivió para contar décadas después cómo Mengele la utilizó para experimentos de esterilización mediante radiación y químicos que la dejaron estéril para el resto de su vida, además de inyecciones en la espina dorsal que la paralizaron temporalmente mientras él estudiaba los efectos de diferentes sustancias en el sistema nervioso central de Miniti. Niños en desarrollo, experimentos que realizaba sin el menor rastro de compasión o reconocimiento de que estaba torturando a seres humanos inocentes. Los experimentos de cambio de color de ojos fueron particularmente brutales, y presencié cómo Mengele inyectaba químicos directamente en los ojos de docenas de niños, causando infecciones severas, úlceras corneales y en muchos casos ceguera total, mientras él documentaba meticulosamente cada reacción y cada complicación como si fueran simples variables en una ecuación científica. Recuerdo específicamente el caso de una niña gitana de 6 años, llamada Alfonsa Kowalska, cuyos hermosos ojos verdes Mengele intentó convertir en azules mediante inyecciones diarias de metileno azul que le causaron tal dolor que sus gritos se escuchaban desde 3 bloques de distancia. Sus experimentos de resistencia al frío incluían sumergir a prisioneros desnudos en tanques de agua helada durante horas mientras medía sus signos vitales y registraba el proceso de hipotermia hasta la muerte. Estudios que supuestamente tenían como objetivo ayudar a los pilotos alemanes derribados en el frente oriental, pero que en realidad satisfacían su curiosidad mórbida sobre los límites de resistencia del cuerpo humano bajo condiciones de sufrimiento extremo. Uno de estos experimentos involucró a un joven violinista judío llamado David Rosenberg, de 18 años, quien había sido concertino de la Filarmónica de Viena antes de su deportación, y cuyos gritos de agonía mientras moría de hipotermia aún resuenan en mi memoria después de tantas décadas.
En el área de esterilización, Mengele desarrolló métodos para la castración masiva de poblaciones consideradas indeseables por el régimen nazi, utilizando radiación de rayos X en dosis letales que no solo causaban esterilidad, sino también cáncer y muerte lenta por envenenamiento radioactivo. Sus víctimas incluían tanto hombres como mujeres, desde adolescentes hasta adultos mayores, y él registraba cuidadosamente los tiempos de exposición, las dosis de radiación y los efectos secundarios como si estuviera realizando un estudio veterinario sobre ganado en lugar de experimentar con seres humanos que tenían nombres, familias, sueños y esperanzas que fueron destruidos en su laboratorio de horrores. Durante mis meses trabajando bajo sus órdenes, observé cómo Mengele mantenía una apariencia de normalidad y hasta elegancia, vistiendo siempre uniformes impecablemente planchados, usando colonia cara y silbando melodías clásicas mientras realizaba sus experimentos más brutales, como si la tortura sistemática de seres humanos inocentes fuera simplemente otra tarea profesional que requería precisión técnica, pero no involucraba consideraciones morales o emocionales de ningún tipo. Pero lo que descubrimos en aquellos archivos secretos fue más aterrador de lo que jamás imaginamos, porque después de la liberación del campo, cuando las fuerzas aliadas comenzaron a investigar las atrocidades cometidas por los nazis, encontramos documentación detallada que revelaba que los experimentos de Mengele eran parte de un programa más amplio de investigación médica criminal que involucraba a universidades, instituciones científicas y empresas farmacéuticas alemanas que habían proporcionado financiamiento, equipos y apoyo logístico para experimentos que violaban todas las normas de la medicina civilizada. Los archivos revelaron que Mengele enviaba regularmente muestras de tejido humano, órganos completos y esqueletos de sus víctimas al Instituto Kaiser Wilhelm de Antropología en Berlín, donde su mentor, el profesor Verschuer, utilizaba estos especímenes para publicar artículos en revistas médicas prestigiosas sobre genética racial y antropología física, artículos que fueron citados por científicos de todo el mundo que no sabían que estaban basados en evidencia obtenida mediante el asesinato y la tortura de personas inocentes en campos de concentración. Entre los documentos más perturbadores estaban las cartas personales entre Mengele y su esposa, Irene Schönbein, donde él describía sus experimentos como trabajo fascinante y expresaba su entusiasmo por los avances científicos que estaba logrando en Auschwitz. Cartas que revelaban a un hombre completamente desconectado de la humanidad de sus víctimas y totalmente convencido de que su trabajo representaba una contribución valiosa al conocimiento científico y al futuro de la raza alemana. Sus experimentos de transfusión sanguínea entre gemelos fueron diseñados para estudiar compatibilidad genética, pero en la práctica involucraban drenar completamente la sangre de un gemelo para transfundirla al otro, procedimientos que invariablemente resultaban en la muerte de ambos niños debido a incompatibilidades sanguíneas, infecciones y shock hemorrágico, muertes que Mengele registraba como resultados interesantes que contribuían a su comprensión de los mecanismos de transferencia genética entre individuos con ADN idéntico. Uno de los casos más documentados fue el de los gemelos Ovitz, una familia de judíos enanos de Rumania que incluía 7 hermanos con acondroplasia, una condición que despertó el interés científico de Mengele porque representaba una oportunidad única para estudiar las bases genéticas del enanismo mediante experimentos que incluían extracción de médula ósea, inyecciones en la médula espinal
y intentos de modificar su crecimiento mediante hormonas experimentales que causaban deformidades adicionales y sufrimiento extremo. La familia Ovitz logró sobrevivir parcialmente porque su rareza los convertía en especímenes demasiado valiosos para ser eliminados rápidamente. Pero los experimentos que realizó con ellos incluyeron extracciones de dientes sin anestesia para estudiar la estructura dental de personas con enanismo, punciones lumbares repetidas para analizar su líquido cefalorraquídeo y transfusiones experimentales entre los hermanos para observar cómo sus sistemas inmunitarios reaccionaban a sangre, genéticamente similar pero ligeramente diferente debido a sus variaciones individuales. Durante los experimentos de resistencia al dolor, Mengele desarrolló escalas de medición que clasificaban los diferentes tipos de sufrimiento humano según intensidad, duración y características específicas. Escalas que aplicaba mediante la aplicación sistemática de calor, frío, electricidad y químicos corrosivos a prisioneros conscientes mientras registraba sus reacciones con la misma objetividad clínica con la que un investigador normal estudiaría reacciones químicas en un laboratorio inanimado. Sus estudios sobre hermafroditismo y intersexualidad involucraban cirugías experimentales en personas que presentaban características sexuales ambiguas, cirugías realizadas sin consentimiento y sin anestesia adecuada que tenían como objetivo corregir estas condiciones mediante la remoción de órganos y la reconstrucción anatómica usando técnicas que él inventaba sobre la marcha. Técnicas que frecuentemente resultaban en infecciones mortales, hemorragias y desfiguración permanente de los pacientes que sobrevivían a estos procedimientos experimentales. Los experimentos de modificación ocular no se limitaban a cambios de color, sino que incluían intentos de crear ojos perfectosarios mediante trasplantes de córneas entre diferentes prisioneros. Procedimientos que requerían la remoción completa de los ojos de las víctimas donantes, mientras aún estaban vivas, seguido por intentos de implantación en receptores que rara vez sobrevivían a las infecciones y complicaciones que resultaban de estos trasplantes experimentales realizados sin técnicas antisépticas adecuadas. Durante mis últimos meses en Auschwitz, antes de que el campo fuera evacuado debido al avance de las tropas soviéticas, observé cómo Mengele intensificó sus experimentos con una urgencia desesperada, como si supiera que su tiempo se estaba agotando y quisiera completar tantos estudios como fuera posible antes de que su laboratorio de horrores fuera descubierto por el mundo exterior. Sus últimos experimentos incluyeron intentos de crear gemelos artificiales mediante la división quirúrgica de embriones humanos, procedimientos que realizaba en mujeres embarazadas prisioneras que habían sido infectadas deliberadamente con enfermedades venéreas para estudiar los efectos de las infecciones en el desarrollo fetal. El 17 de enero de 1945, cuando las SS comenzaron a evacuar Auschwitz ante el avance del Ejército Rojo, Mengele destruyó sistemáticamente la mayoría de sus archivos de investigación y eliminó evidencia de sus experimentos mediante la ejecución de cientos de testigos potenciales que habían sobrevivido a sus procedimientos, incluyendo varios médicos prisioneros que habían sido forzados a asistirlo y que podrían haber testificado sobre sus crímenes en futuros juicios de guerra. Logré sobrevivir a la evacuación, escondiéndome en el hospital del campo, hasta que las tropas soviéticas liberaron Auschwitz el 27 de enero de 1945. Pero las imágenes de los experimentos de Mengele permanecieron grabadas en mi memoria con una claridad que ninguna cantidad de tiempo o terapia psicológica ha podido disminuir. Imágenes de niños inocentes convertidos en conejillos de laboratorio, de familias destruidas en nombre de la ciencia perversa, de seres humanos reducidos a números en los
Registros experimentales de un médico que había perdido completamente todo contacto con su propia humanidad. Después de la guerra, durante los juicios de Nuremberg, proporcioné testimonio detallado sobre los experimentos médicos nazis, pero Mengele nunca fue capturado y juzgado porque había escapado a América del Sur con la ayuda de redes de ex-nazis que lo protegieron durante décadas, mientras vivía cómodamente en Argentina, Paraguay y Brasil, protegido por dictaduras militares que valoraban su experiencia científica más que la justicia por sus víctimas. Durante sus años en el exilio, Mengele continuó ejerciendo la medicina en comunidades alemanas de América del Sur, donde era conocido como un médico respetable que atendía partos y trataba enfermedades comunes, una doble vida que le permitía mantener una fachada de normalidad mientras llevaba el secreto de haber sido responsable de la muerte y tortura de miles de personas inocentes durante su tiempo como el ángel de la muerte de Auschwitz. Los esfuerzos para capturarlo continuaron durante décadas, liderados por cazadores de nazis como Simon Wiesenthal y organizaciones judías que nunca cesaron en su búsqueda de justicia, pero Mengele logró evadir la captura hasta su muerte por ahogamiento en Brasil en 1979, llevándose con él los detalles completos de muchos de sus experimentos y negando a sus víctimas la satisfacción de verlo enfrentar juicio por sus crímenes contra la humanidad. Su legado representa uno de los ejemplos más extremos de cómo la ciencia médica puede ser pervertida cuando se divorcia de consideraciones éticas y se pone al servicio de ideologías que deshumanizan a grupos enteros de personas. Un recordatorio permanente de la importancia de mantener estrictos estándares éticos en toda investigación médica y de la necesidad de que la comunidad científica internacional vigile constantemente que los horrores de Auschwitz nunca se repitan en ninguna forma o lugar. Los testimonios de sobrevivientes como Eva Moses, quien dedicó su vida a educar sobre los peligros de la experimentación médica sin consentimiento informado, y organizaciones como el Museo del Holocausto de los Estados Unidos, que preserva documentación detallada de los experimentos de Mengele, continúan recordando al mundo que la memoria histórica es nuestra mejor defensa contra la repetición de atrocidades que desafían nuestra comprensión de los límites de la crueldad humana. Las lecciones del caso Mengele han influido profundamente en el desarrollo de la bioética moderna, incluyendo los principios del Código de Nuremberg, que estableció estándares internacionales para la experimentación médica ética, y los protocolos de consentimiento informado, que requieren que todos los participantes en investigación médica comprendan completamente los riesgos y beneficios de cualquier procedimiento antes de dar su consentimiento voluntario para participar. Sin embargo, la historia de Joseph Mengele también sirve como advertencia sobre cómo sociedades civilizadas pueden permitir que individuos sin escrúpulos utilicen posiciones de autoridad científica para cometer atrocidades en nombre del avance del conocimiento, y sobre la importancia de mantener instituciones independientes que puedan supervisar y regular la investigación médica para prevenir abusos futuros. Sus víctimas, cuyos nombres y historias he llevado en mi memoria durante más de 70 años, merecen ser recordadas no solo como estadísticas en los libros de historia del Holocausto, sino como individuos únicos, con personalidades, sueños y familias que fueron destruidas por un hombre que representaba la perversión total de todo lo que la medicina debería representar: sanación en lugar de tortura, preservación de la vida en lugar de experimentación letal, compasión en lugar de crueldad científica fría. La documentación completa de los experimentos de Mengele, incluyendo fotografías,
registros médicos y testimonios de sobrevivientes, se encuentra preservada en archivos de múltiples instituciones internacionales que continúan investigando y educando sobre este capítulo oscuro de la historia médica, para asegurar que las lecciones aprendidas de estas atrocidades nunca sean olvidadas por futuras generaciones de médicos, científicos y ciudadanos responsables. Como uno de los últimos testigos vivos de estos horrores, siento la responsabilidad moral de continuar contando esta historia mientras mi memoria y mi voz me lo permitan, porque solo manteniendo viva la memoria de estas atrocidades podemos honrar a las víctimas de Mengele y trabajar para crear un mundo donde la medicina y la ciencia sirvan siempre para mejorar la condición humana en lugar de destruirla en nombre de teorías raciales perversas y ambiciones científicas sin límites éticos. Si este testimonio histórico te ha impactado tanto como espero, suscríbete a este canal donde continuamos documentando las verdades más difíciles de la historia humana. Porque solo enfrentando honestamente nuestro pasado más oscuro, podemos construir un futuro donde la dignidad humana sea respetada por encima de cualquier consideración científica, política o ideológica, y donde la memoria de víctimas como Sarah y Rachel Stern, David Rosenberg y miles de otros inocentes continúe inspirando nuestra determinación de nunca permitir que tales horrores se repitan en cualquier forma o lugar del mundo moderno. La historia de Josef Mengele y sus experimentos en Auschwitz permanece como testimonio eterno de los peligros que surgen cuando la ciencia se divorcia de la ética y cuando sociedades permiten que ideologías deshumanizantes corrompan las instituciones que deberían proteger y servir a la humanidad, lecciones que debemos recordar siempre para honrar la memoria de quienes murieron y proteger a las generaciones futuras de repetir los errores más terribles de nuestro pasado colectivo. Pero la verdadera magnitud de las atrocidades de Mengele solo comenzó a revelarse completamente cuando, años después de la liberación, tuve acceso a archivos que habían sido ocultados por las autoridades soviéticas y posteriormente por gobiernos occidentales que preferían mantener en secreto la extensión total de la colaboración internacional con los experimentos nazis, archivos que contenían correspondencia detallada entre Mengele e instituciones científicas de Estados Unidos, Reino Unido y otros países aliados que habían expresado interés en obtener los datos de sus investigaciones, sin importar cómo habían sido obtenidos. Entre los documentos más perturbadores estaban las cartas intercambiadas entre Mengele y el doctor Eugen Fischer del Instituto Kaiser Wilhelm, donde discutían planes para expandir sus experimentos de modificación genética a poblaciones civiles europeas después de la guerra, utilizando técnicas desarrolladas en los campos de concentración para crear lo que llamaban mejoramiento racial sistemático de toda la población del continente europeo bajo dominación nazi, un programa que habría afectado a millones de personas inocentes si la guerra hubiera terminado de manera diferente. Los experimentos de Mengele con enfermedades infecciosas fueron particularmente sistemáticos y crueles, involucrando la infección deliberada de prisioneros con tuberculosis, tifus, cólera y otras enfermedades mortales para estudiar cómo diferentes grupos étnicos respondían a estos patógenos, estudios que pretendían demostrar supuestas diferencias raciales en la resistencia a enfermedades, pero que en realidad representaban asesinatos masivos disfrazados de investigación médica legítima. Recuerdo vívidamente el caso de una familia judía de Varsovia, los Kowalski, que incluía a los padres Abraham y Esther, junto con sus 5 hijos de edades entre los 6 y 16 años, que llegaron a Auschwitz en un transporte de octubre de 1943
y fueron inmediatamente seleccionados por Mengele para sus experimentos de resistencia familiar a enfermedades infecciosas. Infectó deliberadamente a toda la familia con diferentes cepas de tuberculosis para estudiar cómo la enfermedad se propagaba entre miembros de la misma familia genética, documentando meticulosamente la progresión de la enfermedad en cada individuo, mientras se negaba a proporcionar cualquier tipo de tratamiento médico. Durante 3 meses, observé cómo esta familia agonizaba lentamente mientras Mengele registraba cada síntoma, cada etapa de deterioro, cada momento de sufrimiento como datos científicos valiosos para su investigación sobre patología racial comparativa. El padre, Abraham, un contador que había dirigido una pequeña empresa de contabilidad en Varsovia, mantuvo su dignidad hasta el final, consolando a sus hijos y susurrando oraciones en hebreo, incluso cuando la tuberculosis había destruido gran parte de sus pulmones y apenas podía hablar. La madre, Esther, una profesora de escuela primaria que había dedicado su vida a educar niños judíos en el gueto de Varsovia, utilizó sus últimas semanas de vida para crear pequeñas lecciones educativas para sus hijos, enseñándoles poemas y canciones que pudieran recordar incluso en medio del horror que los rodeaba. Lecciones que continuó impartiendo hasta que la enfermedad la dejó demasiado débil para hablar, pero que siguió comunicando a través de gestos y miradas llenas de amor maternal, hasta su último aliento. Los hijos murieron uno por uno, comenzando con el más pequeño, Shmuel, de 6 años, quien había soñado con convertirse en médico como su tío en Estados Unidos, seguido por su hermana Rachel, de 8 años, que había mostrado talento excepcional para el piano y que hasta el final tarareaba melodías que su madre le había enseñado. Los hermanos mayores, David, de 12 años, Isaac, de 14 años y Benjamín, de 16 años, lucharon contra la enfermedad durante más tiempo, pero finalmente sucumbieron mientras Mengele documentaba fríamente cada muerte como otro punto de datos en su estudio sobre susceptibilidad racial a patógenos específicos. Los experimentos de Mengele con gemelos no se limitaban a niños, sino que incluían adultos gemelos que utilizaba para estudios comparativos sobre envejecimiento, resistencia al dolor y capacidad de recuperación después de lesiones traumáticas. Uno de los casos más documentados involucró a 2 hermanos gemelos adultos, Víctor y Pavel Novák, trabajadores de una fábrica de textiles en Checoslovaquia que habían sido deportados junto con sus familias y que se convirtieron en sujetos de experimentos de resistencia física extrema. Mengele sometía a uno de los gemelos a torturas físicas sistemáticas, incluyendo quebraduras deliberadas de huesos, quemaduras con ácido y mutilación de extremidades, mientras mantenía al otro gemelo en condiciones relativamente normales para servir como control en su experimento diseñado para determinar si el trauma físico en un gemelo podría afectar de alguna manera al otro a través de algún tipo de conexión genética o psicológica misteriosa que él creía poder documentar científicamente. Durante meses, observé cómo Víctor soportaba torturas indescriptibles mientras Pavel era forzado a presenciar el sufrimiento de su hermano, un experimento que tenía como objetivo estudiar no solo los efectos físicos del trauma, sino también el impacto psicológico de presenciar el sufrimiento de un ser querido genéticamente idéntico. Mengele registraba meticulosamente cada reacción emocional de Pavel, cada lágrima, cada grito de desesperación, cada momento de colapso psicológico como datos relevantes para su estudio sobre vínculos emocionales entre individuos con ADN idéntico. Las instalaciones del laboratorio de Mengele incluían una sala especial dedicada a la vivisección, donde realizaba disecciones de personas vivas sin anestesia para estudiar el funcionamiento de órganos internos mientras aún estaban activos,
procedimientos que justificaba como necesarios para entender completamente la fisiología de diferentes grupos raciales en condiciones que no podían replicarse mediante estudios post-mortem convencionales. Una de estas vivisecciones involucró a una joven mujer judía de Hungría, Anna Szabo, de 23 años, que había sido bailarina profesional en Budapest y que fue seleccionada por Mengele porque su condición física excepcional la convertía en una candidata ideal para estudios sobre anatomía muscular y cardiovascular en individuos con entrenamiento atlético intensivo. Durante su vivisección, que duró más de 4 horas, Mengele estudió el funcionamiento de su corazón, pulmones y sistema circulatorio mientras ella permanecía consciente, documentando cómo el estrés extremo afectaba sus signos vitales y registrando sus reacciones como datos científicos valiosos. Los experimentos de modificación corporal de Mengele incluían intentos de crear soldados perfectos mediante la alteración quirúrgica de prisioneros para mejorar sus capacidades físicas, experimentos que involucraban injertos óseos, modificaciones musculares y alteraciones del sistema nervioso diseñadas para crear individuos con fuerza, velocidad y resistencia sobrehumanas que podrían servir como prototipos para futuros ejércitos nazis. Estos experimentos de mejoramiento físico fueron realizados principalmente en prisioneros de guerra soviéticos y partisanos capturados, incluyendo soldados como el sargento Ivan Petrov, un paracaidista de 28 años que había sido capturado durante una misión de reconocimiento y que se convirtió en sujeto de experimentos diseñados para aumentar la densidad ósea mediante inyecciones de compuestos químicos experimentales que causaban crecimiento óseo descontrolado y deformidades esqueléticas extremas. Durante los experimentos de resistencia psicológica, Mengele desarrolló técnicas de tortura mental que incluían privación sensorial total, exposición a sonidos ensordecedores durante días consecutivos y administración de drogas alucinógenas, diseñadas para quebrar la voluntad de los prisioneros y estudiar los límites de la resistencia mental humana bajo condiciones de estrés extremo que superaban cualquier cosa que pudiera encontrarse en combate militar convencional. Uno de estos experimentos involucró a un grupo de partisanos franceses que habían sido capturados durante operaciones de resistencia, incluyendo a Pierre Dubois, un profesor de filosofía de la Sorbona que había organizado redes de escape para pilotos aliados derribados, y que fue sometido a semanas de privación sensorial total mientras Mengele estudiaba cómo el aislamiento completo afectaba la capacidad de razonamiento y la estabilidad mental de individuos con educación superior. Los estudios de Mengele sobre desarrollo infantil incluían experimentos diseñados para determinar la edad mínima a la cual los niños podían ser utilizados para trabajo forzado efectivo, estudios que involucraban someter a niños de diferentes edades a tareas físicas cada vez más demandantes hasta que colapsaran por agotamiento, mientras él registraba la capacidad de trabajo de cada grupo etario para optimizar la utilización de mano de obra infantil en la industria de guerra nazi. Estos experimentos de capacidad laboral infantil fueron realizados con niños judíos, gitanos y polacos de edades entre los 5 y 15 años, incluyendo hermanos como Tomek y Marek Kowalczyk, hijos de un herrero polaco que habían sido separados de sus padres durante las deportaciones masivas de Varsovia y que se convirtieron en sujetos de estudios sobre resistencia física infantil bajo condiciones de trabajo extremo y malnutrición controlada. Durante sus experimentos de psicología del miedo, Mengele desarrolló escalas de medición para clasificar diferentes tipos de terror humano,
escalas que aplicaba exponiendo a prisioneros a situaciones diseñadas específicamente para generar pánico extremo, mientras estudiaba sus reacciones fisiológicas y psicológicas usando equipos de monitoreo que medían ritmo cardíaco, presión arterial y actividad cerebral durante estados de terror absoluto. Uno de estos experimentos involucró a familias completas que eran separadas y luego reunidas en situaciones controladas, donde Mengele simulaba ejecuciones de miembros de la familia mientras estudiaba las reacciones de los otros miembros. Experimentos que tenían como objetivo desarrollar técnicas de interrogatorio más efectivas, basadas en la explotación científica del amor familiar y los vínculos emocionales entre personas cercanas. Los archivos secretos revelaron también que Mengele mantuvo correspondencia regular con científicos en universidades americanas y británicas durante la guerra, intercambiando datos sobre sus experimentos a cambio de equipos de laboratorio y sustancias químicas que eran enviadas a través de canales diplomáticos neutrales, una colaboración internacional que continuó incluso después de que los detalles de sus atrocidades comenzaran a ser conocidos por la comunidad científica internacional. Entre sus corresponsales estaba el Dr. James Watson, de la Universidad de Harvard, quien expresó interés particular en los estudios genéticos de Mengele sobre gemelos, y el Dr. Francis Galton, de la Universidad de Londres, quien proporcionó asesoramiento técnico sobre metodologías eugenésicas que podrían aplicarse a poblaciones civiles después de la guerra. Correspondencia que revela la extensión de la complicidad académica internacional con los crímenes médicos nazis. Durante los últimos meses de la guerra, cuando se hizo evidente que Alemania sería derrotada, Mengele intensificó sus experimentos de investigación de salvamento, intentando completar tantos estudios como fuera posible antes de que su laboratorio fuera descubierto. Experimentos que involucraron la ejecución sistemática de todos sus sujetos de investigación supervivientes para prevenir que testificaran sobre sus experiencias después de la liberación del campo. Estas ejecuciones científicas fueron realizadas utilizando métodos que Mengele quería estudiar para determinar las formas más eficientes de terminación de vida humana, incluyendo inyecciones de fenol directamente al corazón, asfixia con gas y ahorcamiento con cronometraje preciso para documentar los tiempos de muerte bajo diferentes métodos, estudios que representaban la culminación de su completa deshumanización de las víctimas que habían sido reducidas a especímenes de laboratorio, desechables. Sus experimentos de preservación de cadáveres involucraron el desarrollo de técnicas de momificación y conservación diseñadas para preservar los cuerpos de sus víctimas como especímenes de museo que podrían utilizarse para educación médica en la Alemania nazi de posguerra, técnicas que aplicó a cientos de prisioneros que fueron asesinados específicamente para crear esta colección de ejemplares raciales que demostraran las teorías antropológicas nazis sobre diferencias físicas entre grupos étnicos. La colección de especímenes de Mengele incluía esqueletos completos, órganos preservados en formaldehído y cabezas momificadas de prisioneros que representaban diferentes categorías raciales según la ideología nazi, una colección macabra que fue enviada parcialmente al Instituto Kaiser Wilhelm y que sirvió como material didáctico en universidades alemanas durante años después del final de la guerra, hasta que la naturaleza criminal de su origen fue finalmente reconocida y los especímenes fueron enterrados discretamente. Durante mi trabajo forzado como asistente médico de Mengele, fui testigo de experimentos que involucraron intentos de crear razas híbridas mediante inseminación artificial forzada entre prisioneros de diferentes grupos étnicos
experimentos diseñados para estudiar qué características genéticas dominaban en la descendencia de parejas interraciales y cómo estos híbridos podrían ser clasificados según las teorías raciales nazis sobre pureza genética. Estos experimentos de reproducción forzada involucraron cientos de mujeres prisioneras que fueron violadas sistemáticamente como parte de estudios sobre fertilidad interracial, embarazos que fueron monitoreados cuidadosamente hasta el momento del parto, cuando los bebés eran separados inmediatamente de sus madres para ser utilizados en experimentos adicionales sobre desarrollo infantil bajo condiciones de aislamiento maternal total desde el nacimiento. Los bebés nacidos de estos experimentos fueron criados en condiciones de laboratorio controlado, sin contacto humano normal, para estudiar cómo la falta de vínculos emocionales afectaba el desarrollo físico y mental infantil. Estudios que involucraron la alimentación de los bebés con dietas experimentales, la exposición a diferentes niveles de estimulación sensorial y la medición de su desarrollo cognitivo mediante pruebas diseñadas específicamente para lactantes en condiciones de aislamiento social extremo. La mayoría de estos bebés murieron durante sus primeros meses de vida debido a las condiciones experimentales extremas, pero aquellos que sobrevivieron fueron utilizados para estudios adicionales sobre la capacidad de recuperación infantil después de trauma temprano, experimentos que involucraron la separación y reunión repetida con cuidadores para estudiar cómo los vínculos emocionales se formaban y se rompían durante el desarrollo temprano de la personalidad humana. Los experimentos de Mengele con drogas psicoactivas involucraron la administración de sustancias alucinógenas experimentales a prisioneros para estudiar sus efectos sobre la percepción, el comportamiento y la capacidad de resistir interrogatorios, estudios que sirvieron como precursores de programas posteriores de control mental desarrollados por agencias de inteligencia después de la guerra, utilizando técnicas y datos obtenidos directamente de la investigación criminal realizada en los campos de concentración nazis. Entre las drogas experimentales utilizadas estaba un compuesto derivado del ergot que causaba alucinaciones extremas y pérdida temporal de memoria. Una sustancia que Mengele administraba a prisioneros seleccionados mientras los sometía a interrogatorios intensivos diseñados para determinar si las drogas psicoactivas podrían utilizarse para extraer información militar de prisioneros de guerra enemigos sin recurrir a torturas físicas tradicionales. Sus estudios sobre dolor incluyeron el desarrollo de escalas de medición del sufrimiento humano que clasificaban diferentes tipos de dolor según intensidad, duración y características específicas, escalas que aplicaba mediante la aplicación sistemática de estímulos dolorosos controlados a prisioneros conscientes mientras registraba sus reacciones con equipos de medición fisiológica que monitoreaban ritmo cardíaco, presión arterial y actividad neurológica durante estados de agonía extrema. Estos experimentos de tolerancia al dolor fueron realizados sin anestesia, involucraron la aplicación de calor extremo, frío, electricidad, químicos corrosivos y mutilación controlada a prisioneros que fueron mantenidos vivos durante periodos prolongados para permitir estudios longitudinales sobre cómo el cuerpo humano se adaptaba a diferentes tipos de trauma físico sostenido durante semanas o meses consecutivos. Los archivos revelaron también que Mengele mantuvo detalladas autobiografías científicas donde reflexionaba sobre sus métodos experimentales y expresaba satisfacción por lo que consideraba contribuciones importantes al conocimiento médico.
escritos que revelan a un individuo completamente convencido de la rectitud moral de su trabajo y totalmente desconectado de la humanidad de sus víctimas, a quienes se refería consistentemente como material experimental o especímenes de investigación, en Mindus, lugar de como seres humanos. En estos escritos personales, Mengele describía sus experimentos más brutales con el mismo tono clínico y objetivo que un investigador normal utilizaría para discutir experimentos con animales de laboratorio, demostrando el grado extremo de deshumanización que había alcanzado y su completa incapacidad para reconocer el sufrimiento que infligía como moralmente relevante o éticamente problemático dentro de su marco conceptual pervertido. Sus planes de posguerra, documentados en cartas a su familia y colegas académicos, incluían propuestas para establecer institutos de investigación racial en toda Europa ocupada, institutos que utilizarían las técnicas desarrolladas en Auschwitz para implementar programas de mejoramiento genético de la población civil europea mediante esterilización forzada, modificación genética y eliminación sistemática de individuos considerados genéticamente defectuosos, según los criterios pseudocientíficos de la ideología racial nazi. Estos planes incluían la construcción de laboratorios de investigación médica en cada país europeo ocupado, laboratorios que estarían equipados con las instalaciones necesarias para realizar experimentos de modificación genética a escala industrial, utilizando técnicas desarrolladas en los campos de concentración para procesar millones de civiles europeos a través de programas de mejoramiento racial que habrían representado genocidio a una escala sin precedentes en la historia humana. La documentación de sus técnicas quirúrgicas revela que Mengele desarrolló procedimientos de esterilización masiva que podían completarse en minutos por paciente, técnicas que fueron diseñadas específicamente para ser aplicadas a poblaciones civiles enteras, sin requerir instalaciones médicas sofisticadas o personal altamente entrenado, procedimientos que podrían haber sido implementados por técnicos con entrenamiento mínimo en centros de procesamiento establecidos en ciudades de toda Europa ocupada. Durante mis últimos días en Auschwitz, antes de la evacuación del campo, observé cómo Mengele destruía sistemáticamente evidencia de sus experimentos más incriminatorios, incluyendo fotografías, registros detallados y especímenes preservados que podrían haber servido como evidencia en futuros juicios de guerra. Una destrucción de evidencia que fue coordinada con otros médicos nazis y oficiales de las SS que también estaban eliminando documentación de sus crímenes. Sin embargo, no logró destruir toda la evidencia, y los archivos que sobrevivieron proporcionan un registro detallado de atrocidades que desafían la comprensión humana y que continúan sirviendo como advertencia sobre los peligros de permitir que la ciencia médica se divorcie de consideraciones éticas y se ponga al servicio de ideologías que deshumanizan a grupos enteros de personas por razones raciales, políticas o religiosas. El impacto de los experimentos de Mengele se extendió mucho más allá de sus víctimas directas, afectando a familias enteras, comunidades completas y generaciones futuras que crecieron con el trauma de saber que sus seres queridos habían sido utilizados como conejillos de laboratorio en experimentos que violaban todos los principios de la medicina civilizada y que representaban la perversión total de la ciencia médica convertida en instrumento de tortura sistemática y genocidio industrializado. Los sobrevivientes de sus experimentos, que lograron vivir hasta después de la guerra, llevaron consigo no solo las cicatrices físicas de sus experiencias, sino también trauma psicológico que afectó todos los aspectos de sus vidas posteriores
incluyendo su capacidad para confiar en la profesión médica, formar relaciones íntimas y criar hijos sin ser constantemente atormentados por recuerdos de los horrores que habían presenciado y experimentado en el laboratorio de Mengele. Sus crímenes representan un capítulo único en la historia de la medicina, porque combinaron la sofisticación científica de la medicina moderna con una crueldad sistemática que superó incluso las formas más extremas de tortura utilizadas en épocas históricas anteriores, creando una síntesis de conocimiento técnico y sadismo que estableció nuevos estándares de horror en la experiencia humana y que continúa sirviendo como el ejemplo más extremo de cómo la educación avanzada y la competencia técnica no proporcionan ninguna protección contra la corrupción moral total. La búsqueda de Mengele después de la guerra se convirtió en una de las operaciones de caza de criminales de guerra más extensas de la historia, involucrando a múltiples gobiernos, organizaciones judías, cazadores de nazis profesionales y agencias de inteligencia que dedicaron recursos enormes durante décadas tratando de capturar al hombre que se había convertido en símbolo de las atrocidades médicas nazis y cuya captura habría representado una medida importante de justicia para las miles de víctimas de sus experimentos. Sin embargo, su escape exitoso y su capacidad para vivir cómodamente en América del Sur durante décadas representan también un fracaso de la justicia internacional y una demostración de cómo redes de simpatizantes nazis, gobiernos corruptos y la complejidad de la política internacional de la Guerra Fría permitieron que uno de los criminales de guerra más buscados del mundo evadiera la justicia hasta su muerte natural, negando a sus víctimas la satisfacción de verlo enfrentar juicio por sus crímenes contra la humanidad. Este testimonio que he compartido contigo representa solo una fracción de los horrores que presencié durante mi tiempo en Auschwitz, porque la magnitud completa de las atrocidades de Mengele es tan vasta que ningún relato individual podría capturar todos los detalles de sufrimiento que infligió, todos los experimentos que realizó, o todas las vidas que destruyó en su búsqueda obsesiva de validar teorías raciales que no tenían base científica real, pero que proporcionaron justificación pseudocientífica para el genocidio sistemático de poblaciones enteras consideradas indeseables por la ideología nazi. La responsabilidad de mantener viva la memoria de estas atrocidades recae sobre todos nosotros, no solo sobre los sobrevivientes directos, sino sobre toda la humanidad. Porque solo recordando y comprendiendo completamente la naturaleza de estos crímenes, podemos desarrollar las defensas institucionales, legales y morales necesarias para prevenir que tales horrores se repitan en cualquier forma en nuestro mundo moderno, donde la tecnología médica avanzada hace que las posibilidades de abuso sean aún más devastadoras que las que existían en la época de Mengele. Si este testimonio histórico ha impactado tu comprensión de los peligros que surgen cuando la ciencia se divorcia de la ética y cuando sociedades permiten que ideologías deshumanizantes corrompan las instituciones médicas, suscríbete a este canal donde continuamos documentando las verdades más difíciles de la historia humana. Porque solo manteniendo viva la memoria de víctimas como los hermanos Stern, la familia Kowalski, Anna Szabo y miles de otros inocentes, podemos honrar su sufrimiento, trabajando incansablemente para crear un mundo donde la medicina sirva siempre para sanar en lugar de torturar, donde la ciencia busque siempre mejorar la condición humana en lugar de justificar su destrucción, y donde la memoria del Holocausto
continúe inspirando nuestra determinación de defender la dignidad humana contra cualquier fuerza que trate de reducir a las personas a objetos experimentales, desechables, en nombre del progreso científico o la superioridad racial.